Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este video quiero enseñarte el proceso completo de la construcción de un guitarlele, hecho en totalidad con madera de nogal. Así que si te gusta la idea, quédate hasta el final, y empecemos. Generalmente, empiezo preparando dos partes de madera simétrica que tengan el tamaño adecuado para cada una de las tapas. Este proceso se basa en planear o cepillar una de las caras, y rectificar un canto para posteriormente, poder sacar las chapillas por medio de la sierra sin fin. Para esta operación, se debe apoyar la cara cepillada y el canto ya preparado sobre la guía de la máquina, con el objetivo de que la chapilla de madera salga de un grueso uniforme. A continuación, el paso siguiente se basa en cepillar los cantos de las dos piezas que conformarán cada tapa, con el propósito de que la unión sea lo más perfecta posible. En este caso, la técnica más recomendada es la del cepillado sobre un banco de apoyo, que permita desplazar el cepillo con un ángulo de 90 grados. Realizado el paso anterior con las dos tapas, se procede a aplicar pegamento y a prensar. Generalmente, yo realizo este proceso utilizando un par de prensas grandes. Sin embargo, si no tienes estas herramientas, a continuación te mostraré una forma de prensado más sencilla que no necesita prensas, y que puedes utilizar para empezar. Esta técnica consiste en poner dos puntos de apoyo en cada lado de las piezas de la tapa, asegurándose que la unión central quede un poco levantada, para que al bajarla con ayuda de algo de peso, genere la presión necesaria y se realice el pegado de forma adecuada. Una vez hecho este proceso, se continúa con el paso siguiente, el cual consiste en regruesar y calibrar cada una de las tapas. En este caso, esta tarea yo siempre la realizo por medio de cepillo, y comprobando periódicamente con un calibrador. Si quieres aprender a construir esta herramienta, recuerda que en la descripción de este video encontrarás el link para ver el proceso de cómo construirla desde cero. Es importante mencionar que el grosor para cada tapa depende mucho del modelo de instrumento que se esté construyendo y el tipo de sistema de barras armónicas que se planee utilizar. En este caso el grueso corresponde a 2.8 milímetros. Realizados los pasos anteriores, se puede proceder a marcar el molde de cada tapa y a cortar la silueta de acuerdo al plano que se esté utilizando, dejando un poco de tolerancia. Para hacer esta operación, recuerda que te dejaré en la descripción de este video varios enlaces de capítulos anteriores donde te enseño a descargar planos de diferentes instrumentos, y también a dibujar algunos sistemas de barras y abanicos completamente desde cero y de forma geométrica.
Posteriormente, el paso que realizo, consiste en preparar las barras armónicas transversales y del abanico para posteriormente pegarlas, utilizando en mi caso, un sistema de prensa francés, para finalmente proceder a pulir cada barra y darle el acabado interno a cada tapa. Para empezar, el primer paso que realizo, consiste en sacar las chapillas provenientes de las tablas o tajillos de la madera a utilizar, por medio de una sierra de cinta sin fin. Para este ejemplo, estoy trabajando con madera de nogal. Una vez sacada la chapilla, procedo a regruesarla por medio de un cepillo de banco, o de forma manual, dependiendo de la madera, hasta lograr obtener un calibre de entre 1.8 y 2.3 milímetros de espesor. Esto varía dependiendo de la dureza de la madera con la que se esté trabajando. Realizado este proceso, las piezas están listas para ser dobladas. Sin embargo, estas deben ser previamente humedecidas para que el domador pueda generar el vapor necesario para doblar cada curva sin ningún inconveniente. En este caso, estaré utilizando el domador eléctrico que te enseñé a construir en un video pasado, el cual si no has visto podrás encontrarlo en la descripción de este video. Para realizar el proceso, solo basta con ir ejerciendo presión en la curva central de manera muy gradual y progresiva, hasta que la madera haga contacto total con el molde y quede totalmente asegurada de la parte central. Posteriormente, se sigue humedeciendo por medio de un atomizador, y se empieza a ejercer presión en las dos curvas restantes, hasta que la madera adopte la forma del instrumento en totalidad. Finalmente, y una vez conquistada la resistencia de la pieza, se procede a prensar, o asegurar el aro dentro de un molde para que éste se seque, y ya no pierda la forma dada. Cuando ya no queda nada de agua ni humedad, podremos retirar la pieza del domador y observar que la forma ya no se pierde y la madera tiene bastante rigidez. A continuación, se procede a colocar cada aro en su formaleta o molde, para tomar las medidas respectivas y proceder a armar la estructura completa de los aros, quitando sus excedentes por medio de cortes bastante precisos, y uniéndolos por medio del taco y la culata.
Realizada esta operación, los aros ya están fijos y listos para unirse con los contraaros, o contrafajas, los cuales son dos tiras simétricas que se pegan en el borde de cada aro, con el objetivo de ampliar su grosor, y mejorar así la superficie de adherencia y por ende, todo el pegado de la caja de resonancia. En total, se necesitan 4 contraaros para una caja de resonancia completa. Estas piezas tienen un grosor de entre 2 y 4 milímetros, y se deben doblar y trabajar exactamente igual que los aros principales. Una vez listos, y con su forma definida, se procede a pegarlos en su respectivo lugar, por medio de cola blanca tradicional, y pequeños ganchos que sirven como prensas. Finalmente, se procede a cepillar los contraaros hasta dejarlos a ras, con el filo del aro principal. En este punto, la estructura ya está lista para recibir las tapas y completar la caja de resonancia. Para ello, se empieza pegando primero la tapa superior. Posteriormente y como paso opcional, se procede a pegar algunos refuerzos transversales en la parte interior de los aros principales, con el objetivo de aumentar la resistencia de las secciones más vulnerables. A continuación, vamos a empezar con la construcción del mástil. Generalmente, empiezo marcando el ángulo de inclinación que tendrá el mástil, para posteriormente, hacer el corte por medio de sierra sin fin, y cepillar las caras hasta obtener una unión perfecta. Mientras esta pieza se seca, aprovecho para ensamblar el taco del mástil. En este caso, lo haré por medio de la unión de 3 piezas, pero generalmente trato de hacerlo solamente con 2.
Una vez secas las dos partes, procedo a rectificar el taco y el asiento del mástil, por medio de cepillo y disco de lija. Posteriormente, y antes de pegar el taco al resto del mástil, procedo a marcar las dimensiones finales de todo el brazo, y a recortar su forma. A continuación, procedo a ensamblar y dejar el mástil en una sola pieza. Con el mástil ensamblado, el paso siguiente consiste en cepillar y dejar a escuadra la parte superior, donde irá pegado el diapasón. A continuación, se traza la forma final del taco, y se procede a tallar y redondear cada parte, por medio de diferentes herramientas como formones, limas y rodillos de lija. Realizados todos los pasos anteriores, es momento de ensamblar el brazo a la caja de resonancia.
En este caso, estaré utilizando una unión por medio de clavijas de madera. Sin embargo, para que el pegado sea lo más eficiente posible, antes de insertar las clavijas, utilizo un par de tornillos de forma momentánea, hasta que el pegamento se seque por completo. Posteriormente, mientras pasa un día de por medio para que el pegamento se cure por completo, seguiré trabajando en el diseño del clavijero. A continuación, y con el tiempo de secado ya cumplido, solo queda retirar los tornillos y reemplazarlos por clavijas de madera. Este tipo de unión es muy fuerte, resistente a la tensión mecánica, y sobre todo muy fácil de hacer, para quienes están empezando en el mundo de la lutería. Posteriormente, se procede a pulir las contrafajas restantes, y unir la tapa trasera al resto del instrumento. A continuación, el proceso siguiente consiste en la instalación de las cenefas. El primer paso a realizar consiste en quitar los excedentes de ambas tapas, tanto de la superior como de la trasera, utilizando herramientas manuales o, como en este caso, un router. Posteriormente, empezaré a fabricar los perfiles que voy a utilizar. Para este trabajo y por gusto del cliente, las cenefas van a ser de color blanco natural, así que voy a elegir una madera de este mismo color,
con una veta que no sea pronunciada. La forma más fácil de construir este tipo de perfiles es utilizando chapillas de madera como esta, la cual tiene un grueso de 1 milímetro. El proceso solamente se basa en cortar 4 tiras de 8 milímetros de ancho para cada lado de la cenefa, y con un largo que alcance para cubrir el perímetro de la guitarra. Cuando ya se tienen las 4 tiras cortadas, podremos fijarnos que ya tenemos un grueso de entre 3 y 4 milímetros, el cual es suficiente para poder incrustarse y posteriormente pulirse sin ningún problema. A continuación, solo queda calibrar el router o la fresadora con la cual se hará la ranura. Para ello lo más recomendable es hacer una prueba en una madera de desecho, para comprobar así que el ajuste del perfil sea el adecuado. Con las comprobaciones ya hechas, se procede a realizar las ranuras tanto en la tapa superior como en la tapa trasera. Posteriormente, se une cada grupo de las 4 tiras con abundante pegamento, para formar una sola unidad, la cual se procederá a instalar sobre la guitarra. En este caso, estoy utilizando cinta de enmascarar como medio de sujeción para asegurar los perfiles inicialmente. Pero para finalizar, y dar el máximo agarre y ajuste, utilizaré también un segundo prensado por medio de una tira de neumático de vehículo.
Después de que hayan transcurrido por lo menos 4 horas, se procede a retirar el neumático y también la cinta de enmascarar, para poder seguir trabajando y puliendo los perfiles quitando los excedentes, por medio de formones, cepillos, rasqueta, y finalmente, dando el acabado por medio de diferentes granos de lija. Como se puede apreciar, el resultado de esta técnica es sencillo, fácil de realizar, y no requiere muchas herramientas especializadas. A continuación, se procede con la fabricación e instalación de la roseta. Los materiales a utilizar son solamente 3. Nácar, o cualquier material similar, como la concha de abulón, perfiles de madera, y pegamento instantáneo. El proceso empieza, trazando la circunferencia interior y exterior de la futura roseta. Posteriormente, por medio de una ruteadora y una fresa de la medida adecuada, se procede a tallar el canal para incrustar los materiales. Si no tienes la herramienta, también se puede hacer fácilmente a mano, utilizando pequeños formones. Realizada la tarea anterior, se procede a pulir y a quitar las rebabas por medio de un bisturí de precisión y papel de lija. A continuación, se empieza con la construcción de la roseta. Para ello, el primer paso será ubicar los perfiles que irán en la parte interna y externa de la roseta. En este caso, estaré utilizando un perfil prefabricado con solo 2 colores. Para pegarlo y asegurarlo dentro de la cavidad, voy a utilizar pegamento instantáneo, o también conocido como cianocrilato. Una vez realizado el proceso completo con el primer perfil, que en este caso fue el exterior, se procede a realizar la misma técnica para el perfil de la parte interior de la roseta.
En este punto, la roseta debe ir quedando algo así. A continuación, viene la parte creativa y artística en la creación de cualquier tipo de roseta, la cual corresponde a la construcción de un mosaico o diseño central. Para este episodio, quiero mostrarte una técnica basada en la incrustación de fragmentos de nácar, la cual consiste en cortar muchos pedazos pequeños del material, con el objetivo de fundirlos en la parte central, por medio de pegamento y crear así un diseño muy original. En este punto, se puede reemplazar el nácar por fragmentos de concha de abulón, madera de colores, pequeñas tiras o trozos de plástico, o el material que quieras usar según tu creatividad. La técnica solamente consiste en rellenar la parte central con muchos fragmentos pequeños, o con tiras circulares del material elegido, e incrustarlas por medio de pegamento instantáneo transparente, o también con resina epóxica, hasta que todos los trozos queden totalmente cubiertos, y a nivel del grueso de la tapa. En el caso de que el relleno no quede a ras con la superficie, se recomienda seguir aumentando material como lo haré en este ejemplo, con el objetivo de que la roseta tenga un grueso suficiente para ser pulida en los pasos siguientes. Una vez seco todo el trabajo, solamente queda lijar hasta dejar toda la superficie plana y nivelada, logrando así este resultado. En este punto, el instrumento está listo para la construcción y cálculo de su diapasón. Generalmente, siempre empiezo haciendo la preparación de la madera con la cual se fabricará el diapasón. Este proceso se basa en dejar la pieza totalmente a escuadra, cepillándose por ambas caras. Ya sea con cepillo manual, o como en este caso, con una cepilladora eléctrica de banco. Una vez realizado el paso anterior, la madera ya está con sus caras y cantos totalmente rectos y en ángulo de 90 grados. Lo cual permite apoyar bien la madera sobre la guía y mesa de la sierra circular, para sacar la tablilla de 7 u 8 milímetros, que corresponderá al diapasón, con un corte muy preciso y de calidad.
Posteriormente, se debe marcar la cara que ya estaba totalmente escuadra, para utilizarla como base en la cepilladora, y poder calibrar el diapasón por el lado que cortó el disco de la sierra circular, el cual casi siempre deja este tipo de huellas. Una vez calibrado el diapasón de manera inicial, se procede a dar la dimensión final que tendrá de largo, según el instrumento al que corresponda. A continuación, se procede a dar la calibración final, la cual consiste en desgastar la parte baja del diapasón, o la parte donde van las notas agudas, de manera progresiva, dando una diferencia de unas cuantas décimas, o 1 milímetro como máximo. En este caso, podremos observar que la pieza tiene un grueso de 7.9 milímetros en la parte superior, y 6.9 milímetros en la parte inferior, o de las notas agudas. A continuación, se procede a medir la mitad del ancho de toda la pieza, para trazar una línea central o de simetría, la cual permite medir con precisión el ancho de la parte superior y de la parte baja. En este caso, y como es en la mayoría de las guitarras de medida estándar, las medidas corresponden a 5 centímetros en la parte superior y 6 centímetros justo en el traste 12. Una vez realizadas estas marcas, se procede a trazar las líneas para recortar y cepillar hasta dar la forma definitiva al futuro diapasón. Una vez hecho este paso, se puede proceder a marcar los trastes. Para ello, necesitamos una calculadora de trastes y la escala que queremos aplicar. En este caso, una de 65 centímetros, porque esta guitarra así lo requiere. En este caso vamos a utilizar nuestro celular, tablet o computador y vamos a descargar una aplicación llamada Fret Calculator. La descargamos gratuitamente y veremos que al abrirla se despliega una tabla con casillas para llenar. En esta primera casilla solo debemos poner la medida que mencionamos anteriormente, que en el caso de esta guitarra, son 65 centímetros. En la segunda casilla, solo se debe poner cuántos trastes queremos que se muestren, y en este caso, para el ejemplo pondré 22, aunque no los ocupe todos. Posteriormente, solo le damos clic al botón calcular y ya tenemos la medida exacta de cada uno de los trastes. Una vez tenemos la tabla, solo queda pasar estas medidas al diapasón. Para ello, se toma una regla larga y se posiciona desde el inicio de la pieza, y se procede a hacer una marca de cada uno de los trastes en la parte derecha. Posteriormente se realiza el mismo paso pero en el lado izquierdo, y finalmente se unen los dos puntos de cada traste utilizando una escuadra falsa. A continuación, se procede a realizar el corte de cada una de las marcas hechas anteriormente, utilizando una sierra que no supere los 0.8 milímetros de grosor. Realizado este trabajo, se procede a quitar las rebabas de los cortes por medio de un lijado con lija número 400. En este punto, y como paso opcional, si se desea se puede aplicar un color al diapasón. En este caso lo haré aplicando tinte al alcohol, de color caoba.
Finalmente, se protege el acabado aplicando un par de capas de aceite de limón. A continuación, el diapasón está listo para proceder a instalar los trastes. Para esta operación, se posiciona el material para tomar la medida, cortar y almacenar de manera ordenada. Posteriormente, se procede a instalar a presión por medio de un martillo de goma cada uno de los trastes. Si se desea, se puede aplicar superpegamento a cada traste para asegurarlo mejor. Sin embargo, no es necesario si el corte anterior está hecho con el calibre adecuado. Terminada la instalación de todos los trastes, se procede a quitar los excedentes y a dar un pequeño bisel en los laterales, por medio de una lima, o como en este caso de un taco de lija. Llegado a este punto, el diapasón está listo para ser pegado en el mástil de la guitarra. Para ello, se debe rectificar muy bien la escala y la ubicación del traste 12, para luego empapelar la tapa superior, con el fin de no contaminarla con los desbordamientos de pegamento, que se dan normalmente al prensar esta pieza sobre el instrumento. Realizadas las comprobaciones anteriores, como paso opcional se procede a hacer un entramado que fortalece la unión entre mástil y diapasón. Para ello, se hacen pequeños puntos en las dos superficies que van a pegarse, utilizando un formón. A continuación, se procede a aplicar abundante pegamento y prensar toda la pieza. Finalmente y con el diapasón ya en el cuerpo de la guitarra, se procede a instalar los puntos guías. Este trabajo solo consiste en hacer una perforación con una broca pequeña en los trastes número 3, 5, 7, 9 y 12. Ya sea en la parte frontal, o como en este caso en el lateral, con el objetivo de incrustar una pequeña pieza de plástico, o de una madera de un color diferente para que resalte y sirva como punto de guía visual. Realizado los pasos anteriores, es momento de construir el puente. Para ello,
El primer paso corresponde a la elección de una madera dura. En este caso, voy a trabajar con una pieza de granadillo, la cual tiene que tener un grosor que sea 2 milímetros superior al grueso del diapasón. Posteriormente, se mide la mitad de toda la pieza para trazar una línea de centro, que divide el puente en dos partes iguales. A continuación, se procede a trazar las aletas en cada lado. Estas por lo general, tienen entre 3 y 4.5 centímetros de ancho, dependiendo el modelo del instrumento sobre el que se trabaje. Seguido de esto, se procede a realizar un corte con el objetivo de quitar la mayor cantidad de material sobrante. Posteriormente, y por medio de una madera que sirva como guía, se procede a realizar un corte a 90 grados en cada una de las aletas. A continuación, se procede a realizar una marca a 12 milímetros de ancho para la parte donde se sujetan las cuerdas. Posteriormente, se traza un canal en la parte frontal del puente, dejando una margen de 4 milímetros. Este canal corresponde a la ranura donde se introducirá la selleta o el hueso. Generalmente, su grosor está entre los 2.5 y 4 milímetros. Realizada esta etapa, se procede a realizar el corte del canal para la selleta, y un segundo corte para delimitar la parte donde se sujetan las cuerdas. En este caso, yo siempre lo hago utilizando la sierra de disco. A continuación, se procede a tallar y redondear cada una de las aletas por medio de diferentes limas y lijas, hasta lograr la forma tradicional que posee esta parte del puente. Posteriormente, se empieza a tallar por medio de formones el ángulo de inclinación, que permite introducir y sujetar las cuerdas. A continuación, se debe posicionar el puente en su respectivo lugar, teniendo en cuenta la escala utilizada en el instrumento, y posteriormente hacer la marcación de la primera y de la sexta cuerda, las cuales ayudarán a ubicar de manera centrada y correcta toda la pieza. Realizadas estas dos marcas, se toma la medida y se divide entre 5, con lo cual se obtiene la medida exacta de separación para las 4 cuerdas restantes. Si el instrumento tiene 6 cuerdas, se debe dividir entre 5. Si el instrumento tiene 7 cuerdas, se debe dividir entre 6, y así sucesivamente según corresponda. Posteriormente, se procede a realizar las perforaciones con una broca del calibre adecuado. En este caso estoy utilizando una broca de 1.5 milímetros.
Finalmente, siempre termino realizando una decoración con técnica de incrustación en la parte donde se sujetan las cuerdas. Para ello, solo se debe trazar el ancho del modelo que se desea incrustar y proceder a tallarlo por medio de herramientas manuales. Esta ornamentación no solo sirve para aumentar la estética de la pieza, sino también para dar una mayor resistencia a las aristas o filos de la madera, las cuales tienden a desgastarse prematuramente por el material de las cuerdas. Para finalizar, solo queda pulir toda la pieza por medio de diferentes granos de lija. Una vez culminado todo el proceso, solo queda pegarlo en la guitarra o en el instrumento que se esté trabajando, verificando muy bien su posición con la escala, y también que quede centrado con respecto a la primera y sexta cuerda. Para su fijación, yo introduzco 3 piezas de madera que sirven de soporte para que la tapa frontal no se hunda cuando aseguro el puente por medio de prensas. En cuanto al pegamento, el más recomendado siempre será la cola blanca tradicional, y los pegamentos sintéticos para madera en segundo lugar. No se recomienda para nada utilizar cola animal para esta parte, ya que este pegamento no proporciona la suficiente resistencia mecánica para soportar los 48 kilogramos de tensión que ejercen las cuerdas. En este punto, si se desea se puede aplicar algún color por medio de tinte con base al alcohol. Y si se quiere aplicar el mismo acabado que tendrá la guitarra, ya es opcional para cada constructor. En este caso, para este instrumento, se ha decidido dejar el puente con una terminación al aceite. A partir de esta etapa, empieza el proceso de acabado. Para ello, el primer paso a realizar consiste en la preparación de la superficie por medio de diferentes granos de lija. En este caso, empezaré con un grano de 240 sobre una base plana, la cual asegura un correcto lijado y nivelación de la superficie. Posteriormente, se limpia todo el polvillo y se procede a realizar un segundo lijado más fino, con papel de lija número 400. Esta segunda etapa tiene como propósito empezar a reducir el tamaño de los poros de la madera y dejar todo listo para la aplicación de la primera capa de sellador. Es muy importante en este punto pulir todas las imperfecciones y pulir levemente todas las aristas o filos del instrumento para evitar astillamientos y dar una estética mucho más trabajada. Una vez culminada la etapa del lijado, se procede a empapelar el diapasón, la parte interna de la caja de resonancia, y si se desea también el puente, con el objetivo de dejar estas piezas con un acabado mate natural.
Para la preparación del material, en este caso sellador lijable de tipo nitrocelulosa, se debe mezclar una pequeña cantidad con la siguiente proporción: una parte de sellador, con 2 partes de thinner, o también conocido como adelgazador de pinturas. Esta medida está pensada para la aplicación con compresor y pistola pulverizadora. Sin embargo, si se desea aplicar este paso totalmente a mano y con brocha o espátula, se recomienda una mezcla de 60% de sellador y 40% de thinner. A continuación, se procede a verter la mezcla en la pistola pulverizadora filtrándola muy bien por medio de una media velada, tela de lienzo o algodón. Para la aplicación, se procede a dar una capa muy delgada a todo el instrumento, con una distancia de separación de la pistola de entre 10 y 20 centímetros. Posteriormente, se deja secar 1 hora y se procede a realizar el tratamiento del repelo. Este paso consiste en cortar las pequeñas fibras de madera que se levantan con la pintura, por medio de un lijado muy superficial y delicado, con papel de lija número 400 o 600. En este punto, ya es posible mirar el tamaño del poro el cual hay que rellenar, el cual corresponde a cada una de las pequeñas líneas blancas que se pueden observar en la superficie de toda la madera. El propósito de este proceso es rellenar de material cada uno de estos poros para dejar la superficie totalmente lisa, plana y nivelada, además de preparar el instrumento para su posterior acabado con laca o barniz. A continuación aplicaremos una capa más de sellador. En este punto, se puede observar cómo la cantidad de poros es cada vez menor, sin embargo, se debe continuar con el proceso, hasta obtener una superficie totalmente lisa y plastificada. Es muy importante mencionar que el tiempo de secado mínimo entre cada capa de sellador debe ser de al menos 30 minutos, y el lijado debe ser cada vez más delicado, y con un grano de lija de número 380 o superior. Una vez terminada de aplicar la última capa de sellador, se debe dejar secar todo el instrumento por un mínimo de 24 horas. Sin embargo, lo más correcto es dejar reposar todo el instrumento por al menos una semana antes de continuar con el acabado final. Transcurrido este tiempo, podemos observar que el poro está totalmente tapado, y ya no se observa ninguna imperfección. Así que es momento de continuar el proceso,
aplicando un acabado brillante o el que más sea de tu agrado, por medio de laca nitrocelulosa, barniz, o el sistema que más sea de tu agrado. Por último, solo falta crear la cejuela superior, instalar los accesorios faltantes y hacer su respectiva prueba de sonido. Para este proceso, voy a utilizar hueso proveniente de pata de vaca, el cual se ha limpiado y se ha puesto a secar al sol por algún tiempo. El proceso empieza, trazando las medidas de largo y ancho que se necesita para el instrumento. Posteriormente, se procede a cortar la pieza, utilizando una cegueta para metal. A continuación, se procede a marcar una primera línea en una de las caras, la cual servirá de guía para poder aplanar y empezar a dimensionar la pieza. La forma más fácil de realizar esta tarea es utilizando un disco de lija como en este ejemplo. Sin embargo, si no tienes la herramienta, también se puede hacer por medio de cepillo para madera. Cuando la primera cara ya está lisa y pulida, se procede a apoyarla sobre la base o mesa de la máquina, para poder pulir los demás lados. Cuando la pieza ya está escuadrada y pulida, se procede a tomar la medida de altura que tendrá la cejilla, y se traslada al hueso para quitar el material sobrante. Para esta tarea, se debe dejar sobresaliendo el hueso 3 milímetros por encima del diapasón. A continuación, también se procede a marcar el grueso que debe tener la cejilla, y se procede a desbastar hasta dejar la pieza con sus medidas finales. Cuando el hueso ya está con sus medidas muy cercanas a la meta, se procede a realizar el desgaste y el pulido por medio de una lima plana, con el objetivo de que el desgaste sea mucho más controlado, y no correr el riesgo de quitar demasiado material. Una vez se haya verificado que el hueso ya ingresa de manera correcta en su lugar, se procede a quitar el material sobrante de los extremos si aún lo tiene. En este caso, ha sido necesario desgastar un poco de cada lado, para que la cejilla quede totalmente a ras con el mástil. A continuación, se procede a marcar con una línea la profundidad que tendrá cada una de las ranuras de las cuerdas. Para ello, se utiliza un par de galgas calibradoras que sean ligeramente más altas que el primer traste.
Posteriormente, se procede a limar la parte superior del hueso, con el objetivo de crear una leve inclinación hacia el clavijero. A continuación, se traza un par de líneas en la parte superior del hueso, dejando una margen de 4 milímetros en cada lado. Posteriormente, se toma la medida entre estos dos puntos, y se procede a dividir el resultado entre 5, lo cual dará como resultado la medida que tendrá de separación cada una de las siguientes cuerdas. Posteriormente, y por medio de una sierra delgada, se procede a realizar la hendidura de cada cuerda, hasta llegar a la línea anteriormente trazada. A continuación, se pule cada ranura y se da la forma redondeada de la cuerda, utilizando diferentes limas redondas del calibre adecuado. Finalmente, se procede a redondear las esquinas en los laterales, y a pulir toda la pieza con diferentes granos de lija hasta obtener una superficie semi-brillante. Y este es el resultado obtenido después de todo el trabajo. Con esto hemos llegado al final de este episodio, y espero que este video haya sido de tu agrado. No olvides apoyarme dejando tu like, y sobre todo, suscribiéndote al canal. A continuación, te dejaré con la prueba de sonido. Hasta la próxima.